Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias para leer la palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 47 al 56. Mateo 26, los versos del 47 al 56. Dice la Biblia: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella hablas a nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos ahora en que nos hemos reunido en tu nombre para estudiarla. Que ilumines nuestras mentes para comprender sus verdades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado El arresto de Jesús. Así es como leemos su relato en estos versículos del 47 al 56. Además de Jesús, los participantes de esta narración son una turba diversa que viene a arrestarlo, un traidor llamado Judas y los 11 discípulos. La turba atacó a Jesús. Judas lo traiciona con un beso. Pedro osadamente trata de defenderlo con una espada. Y los discípulos lo abandonan huyendo aterrados. Pero en medio de tales actividades trágicas, todas las cuales parecían actuar hacia la desgracia y la derrota de Jesús, tanto la impávida majestad como el triunfo del Salvador siguieron manifestándose a medida que la palabra profética de Dios se cumplía de manera inequívoca. Les invito pues a que meditemos en este pasaje. Vamos a ver en primer lugar el ataque de la turba. Dice el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice que esto ocurre mientras él todavía hablaba. ¿A quiénes? Bueno, a los 11 discípulos. ¿Dónde? En el huerto, ¿recuerdan? Recuerdan también que los estaba exhortando a estar espiritualmente atentos. Estaba además anunciándole la inminente traición que recibiría. Les había dicho además, verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba esto, ¿qué ocurre? Vino Judas. La Biblia dice que era uno de los 12. Esto es como algo que resalta de una manera más profunda lo insidioso del delito de Judas, de lo que cualquier lista de epítetos pudiera lograr. Era uno de los 12 y a pesar de eso traicionó al Señor.
Cuando el traidor llega al huerto, no lo hace solo. Venía con él mucha gente. Dice que venían con espadas y con palos. Era una turba armada, lista para arrestar a un terrorista, a un asesino en serie, a uno de los peores criminales que pudieran arrestar, porque eso era lo que parecían. No que iban a arrestar a un rabí, a un maestro judío, a un hombre que enseñaba el amor, el perdón, que ofrecía salvación. No. Dice que venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora, vamos a considerar un poco quién era esta gente, quiénes componían a esta gente. En primer lugar, dentro de esa gente estaban los jefes de la guardia del templo. Lucas capítulo 22, verso 52, nos dice un detalle. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? O sea, ahí estaba la guardia del templo en ese grupo. De hecho, los romanos le habían concedido a esta guardia del templo ciertos poderes policíacos limitados, pero tenían poderes policiales en asuntos relacionados con la religión y con la sociedad judía. Probablemente fueran estos los que llevaban los palos, ya que no tenían armas, ya que no tenían armas oficiales, espada, iban con palo. También en el gentío habían soldados romanos. Juan capítulo 18, verso 3. Juan 18, 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Con armas. Este gentío, esta compañía que completa se componía de 600 hombres. Estos soldados de la fortaleza Antonia, la famosa fortaleza Antonia en Jerusalén, y quizás algunos de los guardias del templo, todos ellos de soldados estaban armados con espada. Cuando usted compara los 4 relatos de los evangelios, resulta evidente que la cantidad total de hombres que llegaron con Judas al huerto pudo haber ascendido a 1000 hombres. Piénselo, 1000 hombres para arrestar a un hombre con unos discípulos. ¿Qué sacrilegio se cometió esa noche por parte de hombres asesinos y pecadores que se atrevieron a poner sus manos perversas y sucias sobre el inmaculado Hijo de Dios? Bueno, eso es lo primero que vemos, el ataque de la turba. No solamente que era algo brutal, despiadado, exagerado, sino además contra quién habían preparado ese ataque. Vamos a seguir meditando. Ahora quiero que veamos el beso traidor. Dice el verso 48 y 49, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: maestro, le dijo: salve maestro, y le besó. Luego dice el verso 50, la primera parte, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Qué tremenda escena, debido a que ya era oscuro y muchos en ese gentío probablemente no conocían de vista a Jesús. Judas, el que le entregaba, había preestablecido con ellos una señal y les dijo: al que yo bese, ese es, arréstenle. Besar viene de la palabra fileo,
un verbo que se refiere a un acto especial de respeto y afecto, tal como hoy se practica en muchas culturas árabes e incluso en algunos países europeos. En el cercano oriente, tal beso era una señal de homenaje. Y esto fue precisamente lo que escogió Judas como una señal de traición para vender a su maestro. Es imposible imaginar lo que nuestro Señor debió haber sentido cuando con gran descaro Judas se acerca y dice: salve, maestro, y le da el beso. El Señor lo sabía, nunca estuvo ignorando lo que ocurría. Sin embargo, el dolor del Señor no fue por sí mismo, sino por este hombre que había vendido su corazón al mal, a la codicia, al egoísmo, y que llega al punto de rebajarse a traicionar a su amigo más querido, al Hijo de Dios, que aunque él no quiso reconocerlo como tal, no cambiaba la realidad de quién era. Judas estaba tan metido en su demostración engañosa que ni siquiera lo detienen las palabras de Jesús que dice o que aparecen registradas en el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 48, cuando el Señor le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con una tristeza profunda, pero también con una profunda serenidad, con una serenidad perfecta, Jesús le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Bueno, Jesús sabía a qué venía. Jesús lo sabía. Y quién sabe, a lo mejor esas palabras fueron un último llamado quizás para la conciencia de Judas, pero su conciencia estaba ya vendida al mal. El Señor no utiliza la palabra acostumbrada, filos, para amigo. En lugar de eso se dirige a Judas como etairos, que se traduce mejor compañero. Jesús se ofreció a sí mismo para ser amigo de Judas, pero más que eso, se ofreció a sí mismo para ser su Salvador. Pero ya la oportunidad había pasado. Y en vista de la indescriptible traición de Judas, incluso compañero, que es la expresión que Jesús usa al hablarle como amigo, incluso compañero, era una forma compasiva para dirigirse a este personaje. ¿A qué vienes? Fueron las últimas palabras de Jesús para Judas. Fueron las palabras de despedida para este hombre. Las palabras de despedida para el hijo de perdición. Judas se expuso de modo cobarde como el enemigo de Cristo. Ese enemigo que siempre había sido, a pesar de sus apariencias, debajo de la superficie, donde se anidaba el corazón de un traidor de la peor clase. Judas es el arquetipo de los que rechazan a Cristo. Judas es el ejemplo supremo de oportunidad y privilegio desperdiciados. Aquellos que estuvieron tan cerca del Maestro, pero que nunca llegaron a conocerle, que nunca llegaron a tener una relación personal con Él. Es triste cuántas personas viven en el mundo perdidas. Pero es más triste todavía los que viven perdidos adentro. Porque no solo hay perdidos en el mundo, hay perdidos en la iglesia, que se llaman cristianos y que sus nombres están en la membresía de una congregación. Es más, que algunos llegan hasta posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Pero ninguna de esas cosas puede dar la salvación. Ninguna de esas cosas garantiza la entrada al cielo.
Cuando vemos que personas así, no importa lo que hayan logrado o lo que aparenten, no persisten, no viven para la gloria de Dios, es porque nunca han conocido realmente esa gloria. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día. Usted no puede decir que ama a Dios, venir aquí y cuando sale de aquí se comporta como un demonio. No puede andar con una Biblia debajo de un brazo y con el diablo debajo del otro. No puede decir Dios te bendiga, Jesucristo te amo y después decir todas las palabrotas y groserías que repiten los hijos del diablo. No puede servir a dos señores. No. Si eres realmente un hijo de Dios, tienes que aplicar los frenos y pedirle perdón al Señor. No puedes seguir jugando. Pero yo creo que el gran problema es que muchos, al estar tan cerca de la luz, se van endureciendo. Lo sagrado se le hace común. Están tan familiarizados con las cosas espirituales que han perdido la influencia en sus vidas. Judas estuvo tan cerca del Maestro y sin embargo tan lejos. Como dije, él es el ejemplo de la oportunidad y el privilegio desperdiciados. Y como repito, es triste los que se pierden sin conocer a Cristo, peor todavía aquellos que están aquí y que no le conocen. ¿Saben por qué es peor? Porque el castigo será peor. Porque el juicio será mayor. Porque conoces más. Y al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Es la representación de aquellos que venden su corazón al mal, a la codicia, al dinero, que llegan a abandonar al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Bueno, algunos literalmente venden a Jesús. ¿Cómo lo venden? Cuando deciden servirle a las riquezas y no al Señor. Cuando se enfrascan tanto en una búsqueda superficial o engañosa de placeres que piensan que el dinero les puede llenar o les puede ofrecer, pero más pronto que tarde descubren que es una mentira, porque el dinero hasta ahora no ha hecho realmente feliz a nadie. La alegría que produce y el placer es temporal. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para tener comunión con Él y fuera de Él no hay verdadera plenitud. Él dijo que el que comiere de este pan, ¿verdad? El que coma del pan que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá ni sed ni hambre. Porque solo Jesucristo es el único que puede satisfacer las más profundas necesidades humanas. Judas es el hipócrita clásico. Aquel que fingió amor y lealtad por Cristo mientras lo entregaba. Cuando tú dices el domingo, amo a Jesús, y el lunes se te olvida y vives como un incrédulo, tirando por tierra el nombre de Jesucristo, cuando la gente que te ve sabe que tú dices amar a Dios o que tú vas a una iglesia, estás entregando a Jesús. Estás traicionando a tu maestro. Es un juego sumamente peligroso. Ahí tenemos la traición de Judas, pero tenemos también la presunción de Pedro. Verso 50, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Luego dice el verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tan pronto como fue identificado por Judas, los soldados se acercan, le echan mano y le prenden. Cuando vieron que arrestaban a los discípulos, al maestro, los discípulos preguntaron. Esto es un detalle que nos da Lucas. Lucas 22:49 dice que ellos preguntaron, Señor, ¿heriremos a espada? Bueno, hermanos, todos los discípulos parece que estaban armados. No era solo Pedro. Pedro es el que se conoce porque sacó la espada.
¿Por qué doy este detalle? Porque he visto cosas curiosas, ¿no? Desde alegorías que hacen o apologías que hacen algunos defendiendo el concepto de que un cristiano no puede tener un arma, porque los cristianos no cargan un arma. Yo creo que dentro del cuerpo de Cristo tenemos que aprender a respetar a las personas que no piensen igual. Hay cristianos que piensan que no es ningún problema que tengan un arma. Hay otros que piensan que tienen, o que piensan no, que tienen problema con tener un arma. Muy bien. Pero no tratemos de tomar la Biblia para hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y esto de las armas es una cuestión de conciencia de cada uno. Es uno de los temas que entra en el área donde se le ha llamado áreas grises, ¿no? ¿Por qué le digo, toco este tema? Porque una vez alguien sacaba el tema y usaba el hecho de que Pedro, cuando sacó la espada, el Señor lo mandó a no usar la espada. Pero esa es una exégesis un poco retorcida. Porque si la sacó es porque la tenía. Y el Señor lo sabía. Y aquí en Lucas capítulo 22, 49 parece que no era Pedro solo. Pero bueno, vamos a seguir. Pero uno de los que estaba con Jesús no esperó la respuesta, sino que extendiendo la mano, aquí no dice que es Pedro. En los otros evangelios, Juan 18:10, sí dice que es Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Hermano, qué manera más hermosa de decir la Biblia. Algo que es sangriento, le quitó. Vaya, si nosotros le arrancó la oreja. Y allí se formó un baño de sangre, muy decente. Le quitó. Muy bien lo que dice. Este acto fue realizado por Pedro. Juan 18:10 lo dice. Era uno de los discípulos que iba armado. Lucas 22:38, si alguien puede leerlo. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, pasa. Independientemente de la interpretación que se les dé, ellos tenían las espadas allí. Y después dice en el verso 49, Señor, heriremos a espada. ¿Qué era la espada? Bueno, era un arma para protegerse. Era lo que ellos usaban en aquellos tiempos para protegerse de los asaltos, de los robos. Juan nos informa que el hombre al que Pedro hirió se llamaba Malco. Juan 18:10 también ofrece ese detalle. Quien debido a que se hallaba al frente de la multitud, probablemente fuera un siervo de alto rango del sumo sacerdote, fue el blanco que eligió Pedro. Y como dicen, al parecer Pedro no le tiró para cortarle la oreja. Pedro le tiró a la cabeza, dicen muchos, ¿verdad? Le tiró el golpe a la cabeza de Malco y le quitó la oreja cuando él se agachó. Ahora, ¿por qué Pedro estaba tan envalentonado? Bueno, vamos a considerar algunas cosas. La Biblia simplemente dice lo que hizo Pedro, no dice por qué lo hizo. Pero podemos imaginar algunas cosas, reflexionar en algunas razones que pudo tener Pedro para hacer esto. Primero, probablemente estaba envalentonado el hombre por el hecho de que pocos momentos antes, cuando Jesús le dijo a quienes venían a capturarlo que él, ¿quién era él? Dice Juan 18:6 que retrocedieron y cayeron. Cayeron a tierra. Es posible que eso lo llenara de valor. Aprovechando ese momento de vulnerabilidad, es posible que Pedro pensara que mataría a tantos como pudiera antes que él mismo resultara muerto. Es realmente, cuando te pones a pensar, Pedro lo que estaba era reaccionando. No tenía mucha lógica su ataque. Y menos si realmente la cifra como dijimos, ahora no recuerdo el número que mencionó, que probablemente hasta 1000. O sea, Pedro no pensó mucho lo que estaba haciendo, ¿verdad? No lo consideró. O tal vez supuso que era invencible, creyendo que Jesús no permitiría que él mismo o sus discípulos resultaran lastimados. No sabemos.
Lo que sí sabemos es que se lanzó sobre Malco, sobre la cabeza de Malco, y le quitó la oreja. Jesús ofrece dos razones que explican por qué las armas físicas no pueden usarse para defender su reino, y menos para extenderlo. Primero, hacer eso es fatal. Verso 52, si alguien lo puede leer otra vez. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La idea que Jesús está presentando aquí es esta. Le está diciendo a Pedro: Pedro, aquellos que cometen violencia para conseguir fines personales serán castigados por parte de la autoridad civil o de las autoridades civiles. La espada representa un medio de ejecución en el mundo antiguo. Simplemente aquí Jesús estaba reiterando la norma que Dios había establecido en Génesis capítulo 9, verso 6. Si alguien puede leer Génesis 9, 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios establece la pena capital. Yo sé que hay dentro del pueblo de Dios también discrepancias sobre este tema. Pero los que creemos que la pena capital Dios la estableció y le entregó esa responsabilidad al gobierno civil, creemos también que en la Biblia hay base para esta posición. Yo he oído algunos que dicen, vaya, es su opinión, pero parece muy espiritual, ¿no? Ningún cristiano puede estar a favor de la pena capital, porque Dios da la vida y Dios la quita. O que, bueno, no todos los cristianos piensan de esa manera, o pensamos de esa manera. Primero, equivocadamente, la Biblia no prohíbe matar. Voy a terminar la exposición. La Biblia lo que prohíbe, sobre todo el Antiguo Testamento, es derramar sangre inocente. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 20, hay un mandato que dice: no matarás. Y ese es el versículo que la gente usa para decir que no, que la Biblia prohíbe no matarás. La traducción correcta a esa palabra es: no asesinarás. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. ¿Por qué no se contradice? Porque Dios no va a decir no matarás en Éxodo, cuando da los 10 mandamientos, y después cuando sigue dando la ley, le dice a Israel que hay varios pecados por los que al aplicar la ley tienen que aplicar la pena capital. Por ejemplo, el blasfemo debía ser apedreado. Uno que en una ocasión quebró la ley del sábado debía morir. O sea, sí existía el matar, sí estaba la pena capital dentro de la ley. Entonces la traducción es no asesinar. Ahora, el Antiguo Testamento, si usted busca una Biblia con concordancia, lo que prohíbe es derramar sangre inocente. Eso es asesinar. Derramar sangre inocente. Pero en Génesis capítulo 9, verso 6, antes de establecer la ley, Dios estableció esto para proteger la santidad de la vida humana. Dios declaró que quien toma arbitrariamente la vida de otra persona está sujeta a la pena capital. Yo no estoy diciendo que la Biblia enseña que ahora si alguien mata a alguien, tú debes buscar un arma e ir a matarlo. No es eso. Es a la autoridad civil, al gobierno civil. Dios le dio esa facultad. No aplicar pena capital como se ha hecho en algunos países porque la persona está en contra del gobierno.
o porque es un disidente político. No, el principio de la Biblia es que los que cometen asesinato están expuestos a ser ejecutados. Esa es la idea. Dios ha dado al gobierno civil esa autoridad. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, verso 4? Romanos 13, 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted analiza ese versículo, está diciendo, está hablando de la autoridad, está hablando allí de la, vamos a suponer, también podríamos aquí hablar del gobierno, de la policía. O sea, si tú haces lo malo, teme. La espada aquí es un instrumento para quitar la vida. Si estás haciendo lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Vaya, yo le encontraría una aplicación a esto. No vayas a tirarle piedra a un policía, porque no en vano lleva un arma. ¿Qué tú quieres? ¿Tirarle una piedra y que te tire un beso? Bueno, hay gente que piensa que la policía debe hacer eso. Pero una sociedad que no respeta a la policía es un caos, hermanos. ¿Que han habido excesos? Sí, donde está el hombre siempre hay exceso. La imperfección humana. Pero no por eso vamos a caer en la ridiculez y en la payasada de gente sin cerebro, porque para mí lo que tienen en la cabeza es aserrín. Ahí vamos a quitar las policías. Vamos a quitarle el presupuesto a la policía, porque la policía no hace falta. No hace falta. ¿Y a quién tú vas a llamar mañana cuando tengas problemas? Y de igual manera el gobierno civil, la autoridad civil, los jueces, el fiscal, lo que tienen facultad para en casos criminales ordenar la pena de muerte. Es curioso que las sociedades más desastrosas, en violencia, en agresividad, son sociedades que han abolido la pena capital. Porque la pena capital puede convertirse en un método para disuadir al delincuente o al asesino de cometer su crimen. Porque si tú sabes que si tú matas, vas a morir. Alguna gente me dice, bueno, pastor, ¿y si la persona se convierte? Bueno, vivimos en un país donde un condenado a muerte pasa. Mientras que la víctima no tuvo esa oportunidad. Pasa años y años en una cárcel viviendo con el dinero de los contribuyentes. Bueno, ahí tiene una oportunidad para arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Pero acuérdense que cuando Dios te perdona, tienes que pagar las consecuencias. Otro versículo que me llama la atención es Hechos 25, 11. Que es Pablo defendiéndose delante de Festo. Miren lo que Pablo dice. Hechos 25, 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, a Pedro. Si usted analiza lo que acabamos de leer, aquí Pablo reconoce que hay cosas dignas de muerte. Fíjense cómo él dice, si yo he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Aquí el Señor le está diciendo a Pedro que volviera la espada a su lugar, que el reino de Dios no se defiende con armas. Ahorita cuando mencionaba la espada y el portar un arma, no me refería, ni nadie debe pensar, simplemente los que creen que deben llevar armas o tienen armas, lo creen, el concepto es en defensa. Pero nunca la Biblia justifica el establecer el reino de Dios por medio de las armas. Ni tampoco el derrocar un gobierno por medio de las armas. Cuando Jesús le dice a Pedro, vuelve la espada a su lugar,
no estaba hablando de defensa personal o defenderse de un agresor a seres amados o amigos. La Biblia contemplaba dentro de la ley ciertos actos de muerte no intencional. La Biblia no condena el defenderse y el defender a otras personas. Yo creo que no debemos andar con ideas preconcebidas, ni tampoco poner nuestra confianza ni en un arma, ni en nada. Es en el Señor en primer lugar. Y orar y pedirle al Señor, Señor, líbrame de verme en una situación en que tenga que defender mi vida o la vida de mis familiares. Pero miren, hermano, cuando usted está en una situación como esa, yo creo que nuestro deber es hacer algo. Yo no creo que es el momento, mi opinión personal. Si usted piensa otra cosa, para tratar de predicarle al asesino. Yo he visto videos de que hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado. Claro, algunos de esos videos son debatibles todavía, ¿no? Pero repito, esto aquí no se refiere ni a la defensa propia, ni a defenderse de un agresor, o defender de un agresor a seres amados o amigos. Tampoco está hablando de la defensa nacional. Tampoco está hablando de pelear en las Fuerzas Armadas de una nación. Está refiriéndose a tomar violentamente justicia en nuestras propias manos. Está refiriéndose que bajo ninguna circunstancia un cristiano o cualquier otra persona tiene el derecho de dispersar justicia personal, ni siquiera para defender el nombre o la palabra de Cristo. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. Segundo, tratar de defender a Cristo y su reino por la fuerza física es insensato. Jesús le dijo en el verso 53, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tratar de defender a Cristo con una espada no solo es algo moralmente equivocado según la ley de Dios, sino que no tiene sentido. Después de haber visto el poder de Jesús tantas veces, ¿por qué creía Pedro que el Señor necesitaba la ayuda de una endeble espada o incluso 1000 espadas? Una legión romana completa la formaban 6,000 soldados. Por tanto, más de 12 legiones de ángeles equivaldrían a más de 62,000 ángeles. Miren, si un solo ángel de Dios pudo matar a 185,000 hombres en una noche, como pasó con las tropas asirias de Senaquerib en Segunda de Reyes 19:35, el poder de 62,000 ángeles es inimaginable. Jesús calmó a Pedro. Las batallas del Señor se ganan con su poder. Todos los esfuerzos humanos a su favor que no se hagan en sumisión a su voluntad y en fortaleza divina son inútiles. Inútiles. Vamos a ver ahora el cumplimiento de la profecía. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Bueno, la Biblia está llena de profecías de la muerte de Jesús. Por lo menos en 3 ocasiones más, Jesús había dicho a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, muriera y resucitara de los muertos. Porque Él vino a dar solución al problema más grande que tenemos los seres humanos, que es el pecado. El pecado es el que nos mete en problemas. El pecado es el que nos ha hundido hasta donde estamos hoy como sociedad humana. Las alarmas que se disparan afuera, como otras veces he dicho, son resultado de un problema adentro. Y es un problema de un corazón perverso. Por eso cuando usted oye, independientemente de que existe un gobierno, que hay un gobierno civil, autoridades civiles, que hay policías para proteger, el problema del corazón, el problema del hombre es un problema de corazón. A veces la gente dice, ¿por qué hay tanta violencia?
El pecado. ¿Por qué la gente agarran un arma y se meten en una escuela y masacran o se cargan de explosivos y vuelan un avión? El problema es el corazón del hombre. Ahora, ¿qué hace la sociedad? Bueno, la sociedad lo que hace es trata con las alarmas que se van disparando. Van allí y atienden ese caso, buscan leyes, pero mientras no vayan a la raíz que produce el mal, seguiremos de mal en peor. Y nunca van a ir, porque el impío no busca a Dios. Lo que hace es huir de Él. El remedio que tenemos es la muerte de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que era necesario. Fue necesario que Cristo muriera. Porque cuando Cristo cambia un corazón, cambia una vida, hermanos. Y ustedes se han puesto a pensar, miren, si la gente fuera cristiana, entonces no habría que gastar tanto dinero en ejércitos, en policías, en funcionarios civiles. Porque cuando alguien conoce a Cristo, lo primero que hace es que es una persona diferente. Va a ejercer su influencia en la sociedad. Así es como nosotros creemos que se transforma un mundo. No por medio de ejércitos ni de movimientos armados para derrocar un gobierno. No, predicando el evangelio, llevando el mensaje de Jesucristo a todas las vidas que están perdidas. Bueno, lo último que pasó, aparte de lo de Judas, aparte de lo de Pedro, fue que los discípulos salieron huyendo. Versos 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Saben por qué no le prendieron? ¿Por qué no me prendiste entonces?, le dijo Jesús. Porque ese era el momento. Y nada que Jesús hubiera hecho o dicho iba a cambiar la resolución perversa y diabólica de estas personas en querer asesinarle. En querer asesinarle. Pero por encima de sus intenciones, dice la palabra, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Tales palabras dieron poco consuelo o valor a los discípulos. Por fin comprendieron que su Señor estaba cautivo de sus enemigos y que no iba a hacer nada por sí mismo, ni permitiría que ellos hicieran algo para interferir, porque ya lo dijo. Era necesario. Tenía que morir. Él había venido a salvarnos. Y nada podía desviarlo de esa misión. Ahora, el plan de Dios no es el plan nuestro. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por eso muchas veces cuando nos encontramos ante ellos, desde el punto de vista humano puede que nos sintamos como que un poco decepcionados. Pero es que Dios no se mueve por nuestros caprichos. Él es soberano. Los discípulos vieron que las cosas no estaban saliendo como quizás pensaban y al final todos, dice todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, es fácil criticarlos por su cobardía y falta de fe. Pero seamos honestos, hermanos. Seamos sinceros. ¿No ha habido ocasiones en que hemos huido de posible vergüenza, de ridículo o de burla a causa de nuestra asociación con Cristo? Quizás usted tenga en su memoria algunas cosas que le avergüenzan. El punto no es si lo hiciste. El punto es ¿cómo estás hoy? ¿Qué aprendiste de aquello?
Tenemos que confesar que nosotros también hemos dejado a nuestro Señor y hemos huido cuando el costo del discipulado es demasiado alto o parece demasiado alto. Cuando las cosas comienzan a complicarse, nos escondemos. No me diga que no. Eso fue algo que vimos durante esta crisis que hemos estado viviendo con el COVID. Aquellos que decimos creer en un Dios todopoderoso, el Dios de los milagros, nos aterramos ante un virus. Y no es que nos hayamos aterrado, hay algunos que todavía siguen aterrados. No es que seamos temerarios, es simplemente recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De igual manera, cuando la presión se hace cada vez mayor, cuando la intensidad del fuego aumenta, es cuando se prueba lo genuino de nuestra fe. Y créanme, si algo podemos ver durante estos años, últimos años, son las crisis. Las crisis se han convertido en un patrón sostenido en el cual hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. Salimos de una para entrar en otra y no estamos, y vuelve otra. Crisis tras crisis. Porque estas crisis generan miedo y el miedo se va convirtiendo en pánico. Por eso, lamento decepcionar a aquellos que quieren que yo les diga que las cosas van a mejorar. No van a mejorar. Es más, hay personas que no quieren que mejoren. Manipuladores con poderosos intereses que quieren mantener a la gente aterrada. Porque cuando la gente tiene miedo, es fácil llevarlos en una dirección. Tenemos que aprender a vivir con esta situación. Y a estar consciente que las cosas se van a poner más difícil todavía para nosotros, los que amamos al Señor. Si no le gusta como yo lo digo, porque a veces quizás no mi expresión le desagrada, léalo la Biblia. Vaya directamente al Señor para que Él se lo diga. En Juan Él dijo claramente, los van a perseguir. Las cosas se van a poner difíciles para ustedes. Si a mí me aborrecieron, si a mí me persiguieron, lo van a hacer con ustedes. ¿Y saben por qué lo van a hacer con ustedes? Porque ustedes no son del mundo. Ahora, si tú eres un cristiano light, igual que el camaleón, que te tomas el color del ambiente, no vas a tener problema nunca. Nunca. Dicen que una vez se formó una guerra entre los ratones y las aves. Y el murciélago se dio tremendo banquete. Dice que cuando llegaban los ratones y estaban ganando los ratones, el murciélago guardaba las alas y caminaba en dos patas. Bueno, se escondía entre las ratas. Cuando estaban ganando las aves, entonces salía y se ponía a volar como un ave más. Hay cristianos que son del tipo murciélago. Por eso, hermano, a veces no me gusta usar ciertas expresiones a la ligera. Tal vez alguno de ustedes diga, yo a veces le digo al pastor que Dios le bendiga y no me contesta. No, de verdad, yo de corazón deseo que Dios bendiga a todo el mundo, pero no me gusta a veces andar tirando por aquí y por allá frases a la ligera. Me gusta que cuando digo algo, lo sienta. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil aprenderse el diccionario cristiano. Y más de una vez he visto personas que andan por aquí y por allá tirando frases con el rostro pálido, igual que un santo o una santa. A veces miran hasta los ojos en blanco. Y después usted escucha cosas horribles. Sea una persona auténtica. Deja de fingir. Sé cómo eres. Y la gente que te va a amar, puedes estar seguro que te ama de verdad. Porque te va a amar con tus virtudes
y con tus defectos. Pero la autenticidad es algo que le da sabor a la fe. Una fe auténtica es algo que la gente incuestionablemente se va a sentir atraída hacia él. La gente no espera que tú y yo seamos perfectos, porque no lo somos y ellos lo saben, pero sí espera que seamos personas auténticas. Lo peor que puede ocurrir es que nosotros llevemos una vida doble, envueltos en duplicidad, en hipocresía. Al final, estamos poniendo el nombre de Cristo por el suelo. Que Dios nos ayude a vivir para Él y que por difícil que se pongan las cosas, no hagamos como los discípulos. Si mañana fueras confrontado acerca de tu fe, en el lugar donde estudias o donde trabajas, ¿qué harías? Si tuvieras que ponerte de pie y decir que eres cristiano y por qué lo eres. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas sobre este tema? ¿Qué vas a decir? No, prefiero no hablar al respecto. Di la verdad. Di la verdad. Es demasiado lo que está en juego y puede estar en juego la salvación de una vida. Hace poco yo puse en Facebook un artículo que leí sobre un diseñador de Hollywood que era un homosexual durante años y se convirtió. Y el testimonio que leí ahí, él contaba algo curioso. Dice que llegó a un bar con un amigo, a un restaurante. Sí, porque cuando uno dice bar piensa que es un bar. A un restaurante y estaba allí. Y dice que le llamó la atención que en una de las mesas había una pareja con varias Biblias puestas encima de la mesa. Y entonces él dice que nunca había visto una Biblia así tan pública. En un lugar público se acercó y les preguntó que si eran religiosos y ellos le dijeron que sí. Y a que no saben lo que el hombre le pregunta. Le dice, ¿y ustedes en su iglesia qué dicen acerca de la homosexualidad? Bueno, ellos le dijeron, bueno, nosotros creemos que es pecado, que está mal. Así se lo dijeron. Dice, en aquel momento yo agradecí profundamente la honestidad de aquellas personas. Y le dije, quizás este domingo no, pero el que viene voy a ir a su iglesia. ¿Y saben qué? Ese fue el comienzo de una experiencia salvadora para ese homosexual. Cuando yo leía esto, yo decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si cuando aquel hombre, que probablemente tenía porque hay homosexuales que se les ve de lejos, ¿no? Que llegue a tu mesa y le pregunta, ¿qué piensas sobre? Y ellos por miedo o por temor a ser tachados de homofóbicos o de mensajeros de odio, hubieran dicho, no, Dios ama a todo el mundo, eso está ok. La verdad es dura, pero no se puede negociar. Hay que decirla con amor, pero hay que decirla. No podemos huir, porque al final el Señor nos va a pedir cuenta. Dios permita que cuando seamos nosotros desafiados a decir lo que queremos, con amor y respeto, digamos la verdad. Que el Señor nos bendiga.